Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un capítulo más de Genética y Mente. Hoy tenemos el enorme gusto de recibir a Valeria Marcucci. Es una profesional cuya trayectoria combina ciencia, justicia e innovación. Nuestra invitada es una genetista con más de una década de experiencia en biología molecular, genética forense y desarrollo de metodologías avanzadas tanto en el ámbito clínico como en el judicial. Actualmente se desempeña en el Cell Science Systems en Florida, donde realiza análisis genéticos orientados a la medicina personalizada y participa activamente en el diseño y validación de nuevos ensayos moleculares. ¿No es así, Valeria? Así, tal cual. Su trayectoria, su trabajo integra la práctica diagnóstica con la investigación aplicada y siempre con un enfoque en rigor científico y el impacto de la salud. En pocas palabras, nuestra invitada es una profesional que ha logrado articular ciencia, educación, servicio público y medicina de precisión y siempre con un compromiso profundo con la calidad y con la ética científica. Es un verdadero honor, Valeria, tenerte hoy con nosotros. No, el honor es mío por haber sido invitada a este espacio, así que gracias. Pues vamos allá, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de genética forense y de laboratorio. Así que te voy a preguntar, Valeria, ¿cómo describirías tu día a día en un laboratorio de genética forense? ¿Cómo es? Es como cualquier otro laboratorio, ¿no? Uno llega, se te elevan las muestras y uno las tiene que analizar. Yo creo que la diferencia radica en el tipo de muestras que uno tiene que procesar. En el laboratorio donde yo trabajaba, nosotros hacíamos lo que es el levantamiento de muestras, en donde llega la evidencia completa y uno la evalúa y en función de los rastros biológicos que pueda tener, si tiene sangre, semen, saliva, hace toda una direccionalidad para poder obtener un resultado genético y después se hace la extracción de ADN, cuantificación, amplificación, electroforesis en la secuenciación y después el análisis propiamente dicho de los perfiles genéticos. Pero en un laboratorio de otra índole genético te llegan las muestras, uno hace la extracción de ADN, hace la cuantificación, hace el análisis, es como lo mismo. Yo creo que cambian en el tipo de muestra y el impacto por ahí social que uno tiene cuando le da ese resultado. Y Valeria, ¿qué tipo de muestras biológicas se analizan más comúnmente en un laboratorio de genética forense? La muestra biológica básicamente es muestra de sangre, el rastro, digamos, ¿no? Es sangre y semen es lo que más se analiza. ¿Por qué? Porque generalmente son agresiones sexuales, agresiones físicas, homicidios, crímenes y demás, y todo lleva, el rastro más común que vos encontrás en una escena del crimen es sangre. Entonces, nosotros teníamos, los laboratorios forenses en general tienen técnicas de determinación de pruebas presuntivas para saber si la mancha que estamos viendo corresponde a un rastro biológico y en función de eso seguir todo el proceso para obtener los perfiles de ADN. Ya. ¿Y qué tal? A ver, los pelos, por ejemplo, cuando se encuentran pelos, cuando se encuentra, por ejemplo, una sangre reseca, ¿cómo recogéis esa sangre reseca y la podéis analizar? Depende. La sangre reseca, si está sobre elementos que son transportables, ¿por qué lo dividimos? Sobre elementos transportables y no transportables. ¿Esto qué sería? Un cuchillo que tiene sangre en una escena del crimen es un elemento transportable. Yo levanto todo el cuchillo y lo llevo. Sangre en una pared, la pared no es un elemento transportable, ¿no? Entonces yo tengo que hacer como lo que sería una transferencia secundaria, es decir, agarro un hisopo embebido en solución fisiológica y levanto la muestra de sangre y ese elemento es el que yo llevo, digamos, al laboratorio, o la persona que hace el levantamiento, el criminalístico, la policía científica, lo que fuera. Así sería. Y los cabellos, primero analizamos si tiene bulbo, porque el ADN nuclear solamente está en el bulbo del cabello, todo el resto del cabello sin bulbo tiene ADN mitocondrial. Y eso se analiza a través de ADN mitocondrial, con las limitaciones que tiene, ¿no? La obtención de ADN mitocondrial en las causas forenses. Y hablando de contaminantes ambientales, o sea, ¿afectan mucho a las muestras en el ADN? Contaminantes ambientales, ¿vos a qué te referís, por ejemplo? Por ejemplo, si hay una escena del crimen o lo que sea y alguien coge un cuchillo sin los guantes pertinentes o alguien coge una muestra
y sin querer se le cae a otro sitio donde se contamina. Eso es contaminante, me refiero yo. Claro, son contaminación cruzada, digamos, pero con material biológico de alguien que esté por ahí. Exacto. Eso es un problema que nunca lo vamos a poder resolver, digamos, porque cuando uno analiza, vos no sabes el ADN que estás analizando de quién es, cuando no tenés una referencia con la que haces match. ¿Me explico? Es decir, uno llega a una causa, se consolida y llega cuando tenemos un paquete de evidencias, digamos, ¿no? Y las referencias, que son esas muestras de personas que yo sé que son Pepito Méndez, ¿sí? DNI tal o identificación tal, entonces yo cuando tengo un perfil, yo ya sé que este perfil va a ser de esta persona, ¿está? Por eso es mi referencia. Y en mis evidencias, que son todas pruebas, digamos que yo no conozco el origen o de quién fue la persona que dejó ese material biológico, yo tengo que hacer la comparación con mi referencia y hacer el match. Una vez que yo hago el match, ahí hago todos los cálculos estadísticos para decir qué tan probable es que esta persona haya dejado ese rastro biológico versus cualquier otra tomada al azar de la población, ¿no? Ahora, cuando yo no logro hacer ese match, no le puedo poner un nombre a ese perfil que yo estoy encontrando ahí. ¿Quieres saber tú por qué? No tengo idea. Eso o lo averigua el juez o lo toma como contaminación o si se hizo match con otras cosas y quedaron ADN que estaba por ahí dando vuelta, es lo que queda. Después, lo que es difícil, depende la metodología de extracción que uno tenga. Por ejemplo, a nosotros nos costaba extraer ADN cuando teníamos tierra. Por ejemplo, yo calculo que teníamos un proceso de extracción como por partículas magnéticas, entonces había como alguna interferencia, o cuando no se conservaban bien las evidencias y venían como con hongos, con proliferación de hongos, eso ya no se puede usar porque está todo degradado el material genético. Claro. Entonces, una frase que yo siempre decía con la policía es: lo que mal empieza, mal termina, y si ustedes en la escena del crimen no levantan bien y resguardan bien la evidencia, muy difícilmente se puede obtener un resultado que a ustedes les sirva. ¿Me explico? Muy buena respuesta, Valeria. Y, a ver, Valeria, ¿cuál ha sido el caso más desafiante así que hayas tenido desde el punto de vista así científico y genético? Uf, muchos a lo largo de la historia. Cuéntanos alguno, el que te venga por la cabeza. Hay uno desafiante, pero más que desafiante desde el punto de vista técnico, analítico, desde el punto de vista como social, ¿no? Ocurrió una causa, una nena de 12 años acude al hospital por dolor de panza y resulta que estaba embarazada. Era una nena que tenía retraso mental. Cuando sale esta noticia, el padrastro confiesa y se entrega a la justicia, se entrega a la policía. Entonces le practican una interrupción legal del embarazo, me traen el material de aborto, que eran dos fetos mellizos univitelinos, así que eran genéticamente idénticos, y son esas causas que voy a decir: listo, le hago el ADN con este hombre, cierra, marche preso, no hay mucho más que decir, o sea, ya confesó, tenemos la prueba genética, ya está. Cuando le hacemos el estudio de filiación nos da exclusión, o sea, ese hombre no era el padre, pero nos da el mismo cromosoma Y. Esto quiere decir que el padre era un hombre de la misma línea paterna. Hablamos con los jueces y le decimos: mira, pasa esto, tenemos que ir para arriba, para el costado, para abajo. Esto es, un padre, un hermano o un hijo. ¿Qué tenemos? Tenemos un padre, tenemos un hermano y tenemos un hijo menor de 12 años. ¿Tiene que ver con esto? ¿Cómo? Y frecuentaba la casa, bueno, traigan a todos. Hacemos el análisis y uno esperando, bueno, ¿qué es lo que uno piensa? Lo que vos dijiste, el abuelo. Hacemos el abuelo, no es el abuelo. Vamos con el tío, o sea, el hermano de esta persona, no era. ¿Quién era? El hijo de 12 años. Imagínate el choque, digamos, ¿no? De lo que significa y lo que trae a debate esto. ¿Me explico? Entonces, porque no dejan de ser dos menores de edad, ¿cómo se cataloga? Obviamente la criatura es inimputable porque es menor de edad, o sea, no hay forma. Pero trae a debate mucho, porque cómo influye el padre, ¿no? En la vida de un hijo cuando tiene estos comportamientos, hasta qué punto influye, qué no. O sea, es como, yo después hablé con la defensora, o sea, fue un caso que trascendió
en el ámbito de la justicia me refiero, ¿no? Ajá. Por esto, ¿viste? Que es chocante, porque como, o sea, era un caso que ya está, cerraba con un moño perfecto y de golpe no. Y con todo lo que eso involucra, ¿no? 2 personas menores de edad involucradas en esta situación. Tremendo. Madre mía, Valeria. Y así, bueno, y así mucho. Así Vamos a hacer un muchos. podcast solo de casos, solo de casos. Te llamaré para un segundo episodio. A ver, Valeria, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de investigación y desarrollo. Valeria, ¿cómo abordas el diseño de nuevos ensayos genéticos? Así, poco a grosso modo. ¿Me puedes contar? Sí, justo hace poquito hice una publicación sobre esto en LinkedIn en función de qué respuestas yo quiero dar cuando desarrollo un test o esos resultados, a qué pregunta van a responder, ¿no es cierto? En la actualidad tenemos mucha información disponible genética. Ahora, ¿toda esa información disponible es útil? Yo, ¿para qué voy a usar ese dato genético? ¿Para hacer prevención? ¿Para hacer tratamiento? ¿Para dar una probabilidad de algo? Entonces, esas preguntas son las que direccionan el camino hacia dónde yo quiero ir en el diseño, ¿no? ¿Me explico? Te explicas. Entonces, en el contexto en el que yo estoy laboral, que es todo wellness, envejecimiento y nutrición, estamos haciendo todos desarrollos que tengan que ver, bueno, justamente con eso. Pero principalmente, ¿a qué preguntas yo voy a dar respuesta con el dato genético? ¿Sí? Entonces, ese es el motor. Porque si un dato genético no me va a cambiar en absolutamente nada, mi percepción o el tratamiento, lo que fuera, es como que no me sirve tampoco. ¿Sí? Nosotros ahora desarrollamos que si todo va bien en enero sale ya, hicimos un panel de vitamina D que abarca toda la vía metabólica, desde la recepción, la transformación, el transporte, porque hay mucho en Florida y de hecho a nivel mundial hay mucha investigación, sobre todo porque hay tanta deficiencia de vitamina D en la población en general. A pesar de la luz que hay ahí en Florida. A pesar de la luz que hay en Florida. Vos decís, acá ¿Sabes que en España pasa lo mismo? Bueno, vamos a ver si tiene algo que ver esto. Tenemos sol en España, fíjate. Bien, ¿no? Algo está pasando. Entonces, bueno, en vez de analizar solo el gen, el BDRL, que es el receptor, diseñamos un panel de 5 SNPs que modulan, digamos, la actividad enzimática en estos 5 procesos, en estos 5 pasos del metabolismo, y eso que define el tratamiento, justamente. Si yo tengo que poner una dosis, como se suele dar, una dosis cada 1 mes o cada 2 meses, cada 3 meses, dosis diarias, la dosis de vitamina D para que sea efectivo, porque si, por ejemplo, vos tenés un polimorfismo en la enzima que transforma la 25-hidroxi en 1,25-hidroxi de la vitamina D, que es la que entra a la célula, por más que yo le dé mucha de la vitamina D sin transformar, por así decir, y esta me está fallando, no la voy a... Me va a fallar, digamos, igual voy a estar en deficiencia, entonces tengo que ver, bueno, en vez de darle esta, le tengo que dar esta. En vez de darle una vez cada 3 meses, bueno, tengo que forzar el sistema todo el tiempo para que mete la vitamina D en la célula. Entonces, en este caso, para el diseño de este kit es, bueno, ¿a dónde voy a apuntar yo? Al tratamiento. A un tratamiento diferencial en función del dato genético. Y ahí es donde, bueno, decimos, bueno, ¿qué enzimas usamos? ¿Qué polimorfismo? ¿Cuáles me sirven? ¿Cuáles no? ¿Cuáles tienen relevancia clínica? ¿Cuáles tienen una frecuencia en la población que es interesante? Porque pueden ser polimorfismos que afectan muchísimo, o variantes que afectan muchísimo a la enzima, pero hay la frecuencia es 1 en 1000 millones. No es un dato que a mí me sirva clínicamente. Yo necesito que esté un poco más presente para que tenga un poco más de interferencia, digamos. Claro. Y, Valeria, ¿esto va un poco ligado a lo que es la farmacogenómica? Te pregunto. Justo esta parte no, pero sí la farmacogenómica tiene que ver con las enzimas que metabolizan las drogas en líneas generales, ¿no? Los CYP, los citocromos. Y la farmacogenética apunta justamente al tratamiento diferencial y personal,
ya sea, creo que lo que más se usa, no estoy en el tema, pero creo que lo que más se usa es en cáncer para definir las estrategias puntuales, porque las personas no tienen demasiado tiempo para hacer prueba y error, o por ahí hay otras patologías. Por ejemplo, en la parte de psiquiatría lo sé porque tengo a mi hijo que pasó por esa situación de hacer prueba y error, prueba y error, prueba y error con el esquema de medicación por 3 años, por ejemplo. Que quizás Eso es sin fatal. haber contado, decirme, bueno, decime qué es lo mejor para él en función de esto y capaz que vos direccionás y personalizás el tratamiento y lo haces más efectivo en tiempo, sobre todo y también en todas las secuelas que tienen, porque ningún medicamento es libre de efectos secundarios, ¿no? Unos pueden tener más, menos, y en función de eso también tiene que ver la genética de cada uno, entonces personalizarlo y direccionarlo es para mí fundamental en cualquier aspecto. Y la farmacogenómica, yo creo, y genética, es eso, básicamente. Y Valeria, ¿cómo validáis la efectividad de esos paneles o de esos marcadores cuando hacéis una investigación? Primero se hace como el screening y la investigación propiamente dicha, ¿no? Y la optimización. Evaluamos que el diseño está funcionando, que la amplificación que yo estoy teniendo o el producto de amplificación que estoy teniendo es lo que quiero. Entonces, mandamos a secuenciar y hacemos los alineamientos con las secuencias de referencia y demás. Y después lo que se sigue son los esquemas de validación que se usan en todo el mundo, que son medir precisión, eficacia, especificidad, rango dinámico, el LOD, el límite de detección, ¿sí? Entonces vos haces tu plan de validaciones y bueno, hago una corrida, generalmente son, no sé, 15, 20 muestras por triplicado, y esa misma corrida la repito 2 o 3 veces. Entonces, en esa corrida yo ya hago la precisión o la variabilidad intercorrida y intracorrida. Yo quiero ver dentro, estas 3 muestras que se hicieron por triplicado en una corrida, tienen que tener una variación menor al 5%, por ejemplo. Lo mismo entre corridas. Dependiendo de la técnica, puede ser 5%, 10%, dependiendo, ¿no? Pero yo ahí voy ajustando todos los valores para que yo siempre obtenga el mismo resultado. Nosotros cuando informamos datos genéticos son datos que no van a cambiar a lo largo del tiempo. No es una medición de un metabolito, por ejemplo, en sangre, que puede ir variando de acuerdo al estado de salud de la persona. La genética no se modifica, de los genes precisamente, ¿no? O sea, las variaciones puntuales. No estamos hablando de epigenómica ni nada por el estilo. Pero si yo te hice un test genético hoy, te lo hago 20 años y me tiene que volver a dar lo mismo. ¿Me explico? Entonces, eso tiene que estar, esa es la validación que nosotros hacemos. Una vez que terminamos de hacer todo eso, se hace toda la estadística, se arman todos los manuales de validación, eso lo firman todos los directores del laboratorio y ahí ya queda para cuando venga la inspección, por ejemplo, ¿no? Y ya eso ya queda ahí, la validación lista. Y todos los años se tienen que hacer 2 verificaciones intralaboratorio e interlaboratorio, ¿sí? Para mantener la calidad y la evaluación de los resultados. Y Valeria, esta es una pregunta un poco burocrática que me ha surgido a medida que me estabas explicando. O sea, una vez pasas todos esos exámenes, vamos a decir, y inspeccionan y te lo aprueban, pasa al mercado, primero se prueba con animales, ¿cómo funciona esto? No, en este caso se pasa directo al mercado porque no es que nosotros tengamos que suministrar una sustancia específica que genera algo. Nosotros determinamos variantes genéticas puntuales y eso después, esos tratamientos está todo validado por bibliografía. Digamos, nosotros todo lo que estamos trabajando ahora es en función de todo un background bibliográfico que ya está estudiado de cómo afecta tantas dosis o lo que fuera. Esa parte no como que nosotros nos la probamos. Nosotros simplemente decimos, bueno, en función de esto, que también son datos que nosotros sacamos de estudios de Chihuahua que se hacen y que ya hicieron las asociaciones de esta variante a no sé, a este nivel de vitamina D, por ejemplo. ¿Sí? Eso por ahí no lo dije. Hay mucho atrás de background bibliográfico en lo que nos basamos. Ajá. Entonces, una vez que está desarrollado el panel, ya sale, el laboratorio tiene todo un equipo de médicos
nutriólogos, nutricionistas, que son los que se encargan de hacer todo el seguimiento y el tratamiento después. Entonces, es así Ya. como se maneja, digamos. Sí que es verdad que Estados Unidos en ese caso siempre es pionero y siempre sale el primero en todos los análisis de todos los tipos. Ujú. ¿Hay cierta línea temporal entre cuando sale de Estados Unidos hasta que sale al resto del mundo, Europa, Sudamérica y Asia? ¿Eso lo sabes? No, la verdad que no lo sé porque eso también depende el tipo de producto que uno hace, ¿no? Si es patentable primero, si no, si vos lo podés vender a otros laboratorios, a otras instituciones y demás. Eh, Nosotros lo que hacemos, como no estamos descubriendo, ¿no? Con lo que significa la palabra variantes nuevas, son variantes que ya están disponibles, están en bibliografía, no estamos haciendo, digamos, nada nuevo más que combinar esto, sumarle toda la bibliografía que hay disponible para decir, bueno, si sabemos esto, podemos hacer esto, ¿sí? Ahora, si hablamos, por ejemplo, quizás de un desarrollo de paneles de NGS para farmacogenómica aplicada al cáncer, seguramente, eso sí, hacen todo, o sea, estamos hablando de otro nivel, ya de desarrollo y de industria, porque eso por ahí lo hacen Thermo Fisher, los que Sí. Illumina, entonces hacen todo el desarrollo de sus paneles y ahí ellos como empresa multinacional la distribuyen y la deben ofrecer a todos los que tienen sus equipos y demás. Es como, son otros niveles. Nosotros somos un laboratorio chiquito, Ajá. eh, si bien tiene también, nosotros recibimos muestras de Europa y demás, eh, es un laboratorio chiquito. No sé si estamos para vender los paneles, no sé, capaz que sí, me tiraste idea, voy a hablar con los jefes. Muy bien, Valeria, me ha encantado tu respuesta. A ver, vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar un poco de genética molecular. Em, Valeria, a ver, una pregunta básica de examen, pero quiero que desarrolles aquí. Ole, ¿cuáles las diferencias que hay entre el ADN mitocondrial y el nuclear a la hora de analizar? A la hora de analizar, bueno, primero, a modo muy básico, la ubicación, ¿no? El ADN nuclear está en el núcleo, recubierto por la membrana, es un genoma mucho más grande. El ADN mitocondrial está en las mitocondrias, es un ADN circular, que se replica independientemente del núcleo, tiene todo un sistema completamente independiente al resto del ADN nuclear, y generalmente la mayoría de los genes que están involucrados en la respiración celular son los que se codifican, digamos, en el ADN mitocondrial, y el resto de todo, de todos los genes, digamos, de todo el resto de las eh, acciones fisiológicas, digamos, del cuerpo están en el ADN nuclear, por un lado. Después que me habías preguntado, No, asociado a... te estaba preguntando más que nada cuál es la diferencia, porque sí que es verdad que hay enfermedades asociadas a las mitocondrias. Por eso enfermedades. quería Sí. decir, no me acuerdo ahora, pero habían varias, es que no me acuerdo ahora, pero habían varias. El más común o el más conocido es el síndrome de Lane. Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, que empieza en la infancia y tiene como un pronóstico bastante complicado. Ajá. Hay otras más que tampoco recuerdo, pero esa es como la más, para mí la más común, la más frecuente. Tampoco son muy frecuentes las enfermedades de origen mitocondrial, Ya, ¿no? A nivel nuclear, obviamente, tenemos todo el resto. todo, claro. A ver, Valeria, ¿y qué técnicas utilizas para la cuantificación de ADN, tanto mitocondrial como nuclear, en muestras que están degradadas? Eh, Primero, no sabemos que la muestra está degradada hasta que la cuantificamos. Claro, No hay forma que nosotros podamos saber a priori cómo está esa muestra. Generalmente en las muestras clínicas el ADN es de buena calidad y de buena cantidad. Viene sangre entera, que viene bien conservada, o hisopados bucales bien tomados, en la mayoría de los casos. Entonces la degradación ahí es casi nula porque el ADN está bien. Sin embargo, bueno, puede haber errores, qué sé yo, un hisopo se lo tomaron y lo mandaron 2 meses después, está todo lleno de hongo y tampoco se puede usar, digamos, hay excepciones. Pero en general las muestras clínicas que se usan para ADN son de muy buena cantidad de ADN y calidad. Ahora, las muestras forenses, a priori, siempre, qué sé yo, vos tenés una mancha de sangre, vos sabés que va a ser una muestra que va a estar
Muy que degradada. va a estar, no, al contrario, no va a estar degradada, va a estar bien conservada. Lo que Fíjate. tiene el ADN es que es una molécula súper fuerte. Se Sí, banca un montón de cosas. Pensá que se recuperó ADN de momias de 5.000 años, entonces el ADN que está en una prenda que se conserva bien, que se conserva básicamente de la humedad, de altas temperaturas y de la luz UV. Vos conservás una muestra de ADN en una tela en esas condiciones y te dura años sin fíjate, problema, ¿no? fíjate. Ahora, cuando uno va a analizar una evidencia, ya como que a priori vos ya te imaginás cuál te va a dar dolores de cabeza y cuál no. Entonces, todas las muestras que vienen de ADN por contacto, es decir, las que tenemos por producto de escamación de la piel, ya sabemos que van a ser muestras que van a ser complicadas. Ya de antemano sabemos que no tanto así por la degradación, sino más bien por la cantidad de ADN. Entonces, en forense hay un término que es el ADN low copy number, que son bajo número de copias, que vos ya sabés que va a ser poquito y generalmente tienen un tratamiento diferente al resto. Y eso te lo define la cuantificación. Ahí quería ir a tu pregunta. Una vez que vos obtenés el ADN, en forense la cuantificación es súper importante porque te define, bueno, esta muestra la hacemos, esta muestra no, esta muestra hay que diluir, ¿sí? Porque también la detección es muy sensible. Entonces, si pones mucho ADN, te sale todo saturado y no te sirve. Si sabes que vas a tener poquito, tenés que por ahí ya tener un protocolo donde pones más ciclos de amplificación y demás, digamos, ¿no? Como para poder tener un perfil que sea analizable. Pero, Cl- digamos, a priori no hay forma de saber si el ADN, cómo va a Claro, estar. claro. Y la calidad, o sea, ¿qué factores influyen en la calidad? O sea, ¿qué coberturas mínimas das tú por sentado para poder analizar un ADN, dirías tú que son las mínimas que necesita una muestra? En cuanto a calidad, tenemos que hablar también de muestras clínicas y muestras forenses, ¿no? Las muestras forenses, como nosotros analizamos STR, que es en función del tamaño del fragmento, las muestras que están degradadas, lo que se mide es una proporción entre copias de largo tamaño de fragmento y corto tamaño de fragmento. Si esa proporción es muy alta, quiere decir que tenés mucho ADN de corto fragmento y es una muestra que está degradada. Esas muestras son muy difíciles de analizar porque está todo el ADN roto y nunca llega, digamos, a tener un fragmento o hay poquitos que esté justo donde tiene que pegar el primer para amplificar el fragmento que yo necesito después para detectar y demás. Y en el caso de las muestras clínicas, nosotros medimos en la proporción 260-280 de absorbancia, que lo que me define ahí es la pureza, por ejemplo. Si lo que funcionó fue la purificación del ADN. Valores muy altos, más de 2, decimos que, bueno, puede haber pasado mucho ARN, fenol, depende el tipo de metodología que uno hace, y valores muy bajos y que tenemos mucha proteína. Puede influir o no en la técnica que nosotros estemos utilizando. Eso va a depender. ¿Sí? Generalmente, si tiene valores más altos y uno hace PCRs que son altamente específicas, si hay mucho ARN, la verdad, no me afecta porque el sistema es súper específico y va a ir a la diana para la que yo desarrollé. Entonces, si hay más otro tipo de ácido nucleico dando vuelta ahí, no me va a interferir. Ajá. ¿Sí? Entonces, es como eso. Y en cuanto a avances que está habiendo hoy en día en la medicina personalizada, hablando también de farmacogenómica, ¿qué avances crees tú que dependen de la genética molecular? Y yo creería que todos. Que dependen Todos. de la genética molecular, absolutamente todos. Pensá que todos los paneles en farmacogenómica que se hacen en NGS me parece que son sumamente útiles y la base es la genética molecular. Estamos analizando secuencias indirectamente, ¿no? No es que la estábamos analizando secuencia por secuencia, analizamos un paquete de datos enorme, pero indirectamente estamos analizando las variaciones que tienen ahí y en función de eso direccionamos el tratamiento. A veces no sé si se necesita el análisis de muchos genes, por eso te digo, es como complejo y depende para qué, ¿no? Yo, ¿qué es lo que quiero responder? Porque por ahí analizando 2 o 3 genes de citocromos en función del fármaco que yo estoy usando, está bien. ¿Tiene sentido hacer un panel que me da 65.000 datos? Quizás no. ¿Me explico?
Entonces, yo estoy viendo acá, por ahí cuando llegan pacientes que presentan resultados que se hacen en otros lados, que veo que les informan, que hacen paneles y les informan un montón de datos que yo no sé si el profesional que devuelve esos resultados tiene la capacidad de interpretarlos, ¿sí? Porque Claro. involucran un montón de procesos metabólicos que por ahí son antagónicos, que si acá tengo esto significa esto, pero si acá tengo esto significa esto otro, y quizás no pasa nada, ¿viste? Entonces, tanta información también lleva una responsabilidad profesional al momento de informarla, que también tiene que estar a la altura del avance tecnológico. Porque es muy fácil hoy hacer un panel y decir, toma, acá tenés 25 millones de datos. Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Para dónde dirijo toda esta información? ¿Sí? Entonces, el avance tecnológico siempre va mucho para ir mucho más rápido que lo que nosotros somos capaces de darnos cuenta, ¿no? Y después poder manejar toda esa información. Súper bien, Valeria. O sea, todas las respuestas que me das son súper profesionales. Me encanta. Vamos a pasar a hablar de calidad, ¿vale? Porque sé que todos los laboratorios, si quieren entrar en ciertas bolsas, necesitan estar acreditados. Una acreditación muy famosa que tienen todos los laboratorios, incluso los de pesaje, de físico-químicos, son la 17025, la ISO 17025, que bueno, normalmente siempre va junto con la 9000 y quizás junto con la 14000 de medio ambiente. Uh-huh. ¿Cómo se implementan los estándares de esta ISO, la 17000, en un laboratorio de genética? Con mucho dolor de cabeza. No, siempre que uno presenta la calidad en un laboratorio, vos ya sabés que viene un trabajo fuerte. Pero ¿qué pasa? Yo creo que acreditado o no, uno siempre tiene que trabajar como si estuviera acreditado. ¿Sí? O sea, la calidad va más allá de yo estar acreditado o no. Yo la tengo que incorporar a la calidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso a mí me da la seguridad del resultado que yo estoy informando. A mí como profesional, más allá de si a mí después me vienen a auditar o no. Yo tengo que ser responsable del resultado que estoy informando. Y para llegar a ese resultado hay un montón de procesos atrás que tienen que estar documentados, que tengo que tener datos de los kits, de las fechas, de temperatura de heladera, para yo asegurarme nuevamente que el resultado que estoy dando está bien hecho, es de calidad y no va a fallar. ¿Ah? Y eso tiene que ser más allá de que yo tenga acreditada la norma o no. ¿Me explico? Nosotros, por ejemplo, en Argentina los laboratorios forenses por normativa no está exigido que tengan la acreditación 17025, pero no hay un solo laboratorio en Argentina que no trabaje con calidad. Te lo aseguro y te lo firmo. ¿Sí? Se estuvo trabajando hace muchos años para lograr de que todos tengamos, pero todo es tiempo y dinero, porque uno tiene que hacer todo una estructura de calidad para después poder mantenerla y tener una persona, por ahí un departamento que se encargue de la calidad y de los controles, ¿sí? Porque en el trabajo diario y rutinario muchas veces muchas cosas se pasan de largo. Si vos tenés un departamento de calidad atrás que está controlando que esté todo, es mucho más fácil, ¿sí? Más allá después cada uno se hace cargo de lo suyo, ¿no? Pero yo creo que la calidad tiene que venir innata, incorporada en el profesional que va a estar informando un resultado. Después, si lo podemos acreditar y ordenar todo eso como le gusta a la norma, perfecto, obviamente que mucho mejor. Pero la calidad tiene que venir intrínseca. ¿Y qué herramientas de control de calidad se utilizan en genética molecular? Aparte de sí, la temperatura de las heladeras, como dices, o todo tipo de indicadores de las muestras que entran, las muestras que salen, el tiempo que están en las heladeras, porque tiene que haber un máximo, luego cuando se desechan, etcétera. Todo eso. Sí, más allá de todo el registro, a mí lo que me gustan son los controles negativos. Si vos me hablas a mí, yo soy fan de los controles negativos de cada uno de los procesos. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio forense teníamos un control negativo de extracción, un control negativo de cuantificación. Ese control negativo que se extraía para cada uno de los métodos seguía todo el proceso como una muestra.
Entonces se cuantificaba, se amplificaba, se analizaba para todos los marcadores. Había controles ambientales, por ejemplo, hisopábamos las mesadas, pipetas, para ver que no tengamos material por ahí dando vuelta. Vos pensás que yo creo que todos, si hay algún genetista forense por aquí que me va a escuchar, la psicosis que tenemos cuando trabajás en genética forense no la tenés en ninguna otra área de la vida, digamos, porque la contaminación cruzada, o sea, el fantasma de la contaminación cruzada que tenemos encima y de informar un perfil en una muestra que no corresponde, ¿me explico? O sea, es heavy, o sea, uno no lo tomamos como con liviandad, ¿me explico? Entonces, tiene que estar todo sumamente controlado, sumamente limpio, no tengo que tener ADN de nadie dando vueltas por ahí porque es tan fácil, parece que no, pero es tan fácil que se te meta una celulita por ahí dando vuelta y que después no entiendas de dónde sale, más allá que uno tiene en las bases, cuando analiza, tiene los perfiles de todo el staff del laboratorio ahí, que cuando hay algo que no cierra, nos vamos a correr allá a ver si alguien hizo algo. Pero los controles negativos a mí me aseguran de que está todo limpio. ¿Sí? Siempre un control negativo en las corridas, cuando hacíamos las secuenciaciones había controles negativos al azar distribuidos para que no haya un arrastre, digamos, cuando el capilar pasaba de columna en columna, ¿me explico? Entonces, todos esos controles negativos a mí me dan la seguridad de que este perfil que estoy informando o este resultado cuando hago clínica es este resultado y no es nada que esté dando vuelta por ahí. Y Valeria, hablando de trazabilidad, o sea, tiene una gran importancia la trazabilidad en las muestras y los resultados. ¿Te ha pasado alguna vez que haya habido algún cruzamiento de muestras? No. Que me haya Ostras, pasado, no. Que hayan pedido, sí. exactamente, Que claro. me hayan pedido, sí. Entonces, ahí te das cuenta que es importante tener todos los registros, de decir, este día se hicieron estas muestras, al otro día se hicieron estas muestras, tal día se hizo la amplificación, o sea, un registro de cada uno de los procesos, quién lo hizo, los equipos, digamos, todo eso tiene que estar registrado porque es tu escudo. Pensá que en la clínica, como digo, la clínica es más difícil, son dos mundos distintos. Si bien yo, digamos, como que estoy atravesada por la biología molecular y lo que uso en un lado se usa en el otro, y todos los laboratorios creo que en el mundo son todos los laboratorios iguales, con el post-PCR, el pre-PCR, los cuidados que hay que tener, es como que completamente universal la biología molecular. Ahora, en la genética forense, vos, primero, puede venir un perito de parte a ver lo que estás haciendo, en clínica no. Después de que vos presentás un resultado, puede venir un juez, un abogado, no sé lo que fuera, a decirte, bueno, mostrame toda la trazabilidad de esta muestra, y vos tenés que ir mostrando absolutamente todo, ¿sí? ¿Dónde está? Se hizo esto, ¿me explico? Entonces, es como, estamos atravesados por la biología molecular, pero son dos mundos distintos, porque vos no estás sometido o enfrentado a los mismos desafíos después de que presentas el resultado, sobre todo. En el mientras vos estás construyendo ese resultado, no pasa nada. El tema con la genética forense es lo que puede pasar después, porque vos pensás que el resultado le cambia rotundamente la vida a una persona. ¿Sí? Ese resultado que nosotros estamos presentando puede definir completamente la decisión de un juez. Entonces, hay que tomárselo con la responsabilidad que merece al trabajo. Y sí, estamos todos medio psicóticos, eso te lo admito. Te lo admito. No, es que a mí sí que me ha pasado alguna vez de que en el formulario del paciente, cuando vas a analizarlo, pone sexo femenino, pero luego en el Illumina te sale masculino. Y igual no es un error tuyo ni no es un error del técnico que está en el laboratorio, sino es un error de envío también. Que a la hora de enviar, el laboratorio en cuestión o la clínica te ha cruzado las muestras. Exacto. Y Bueno, una de las cosas que hay que tener claro es, uno se hace cargo de que la muestra traspasó la puerta del laboratorio. ¿Qué pasó antes? Yo no lo puedo decidir. Entonces, si yo tengo claro, por ejemplo, nosotros en el laboratorio ahora que lo empecé a implementar, es las muestras se guardan 6 meses, la muestra primaria de sangre y hisopo. Si alguien quiere decir algo al respecto, quiere, no sé, impugnar, para impugnar, no sé si en clínica se usa igual,
pero si alguien quiere impugnar ese resultado, bueno, yo te lo vuelvo a analizar con la muestra primaria. Ahora, si me vuelve a dar igual y vos te lo hiciste en otro lado que fuera te da distinto, y pasó algo en el antes de que la muestra llegue al laboratorio, yo no me puedo hacer cargo. Porque no hay forma, digamos, uno también tiene que establecer, digamos, de acá para acá me hago cargo yo, de acá para allá se hace cargo el que se tiene que hacer cargo. Si no es muy difícil. Totalmente. Si no es muy difícil. Y Valeria, auditorías, las famosas auditorías. ¿Cómo gestionas tanto las auditorías internas como las externas en el laboratorio? Con mucho estrés. No hay mucho, no. Las auditorías creo que son para todos los que la vivimos y que las sufrimos. Es una situación, digamos, estresante porque uno quiere salir bien, digamos. Es como cada vez que uno se somete a una evaluación es una situación de estrés, digamos, porque, bueno, hay que demostrar qué es lo que uno estuvo haciendo y cómo lo estuvo haciendo, ¿no? Pero si uno es prolijo, y yo digo, uno viene con la calidad intrínseca dentro de uno y trabaja, con cada paso que hace lo hace, ¿no? Con la conciencia en la calidad, las auditorías se pasan bien, digamos. Ahora, si uno se toma la calidad solamente como llenar formularios y tener listo para cuando venga la auditoría, bueno, eso ya es otro tema. ¿Me explico? O sea, una auditoría la tenemos que ver como una oportunidad de mejora cuando nos encuentran errores, porque es para eso, porque también es muy difícil cuando uno está, digamos, en la rutina y todo, darse cuenta de que hay algo que está mal. ¿Sí? Que también para eso son las auditorías. Uno lo tiene que ver como desde ese punto de vista. Es un momento es una oportunidad de mejora porque te van a por ahí detectar errores que vos no los estabas viendo, no por una cuestión de que lo estabas haciendo a propósito, sino que la propia rutina hizo de que, no sé, se me saltó algo, no lo vi, no lo vio nadie, nos seguimos comiendo y viene la auditoría, mira, acá, no sé, por decirte algo, dejaste de poner el lote. Uf, tenés razón, ¿qué pasó? No lo sé, listo. ¿Se hace el formulario? No hay que dejar de ponerlo. Esto te estoy diciendo, no, un ejemplo. Sí, es un ejemplo de una no conformidad básica. Exacto. Pero de cada auditoría de la que yo viví, aprendí un montón. Aprendí un montón porque cuando los auditores también vienen en plan vengo a ver cómo estás y a ayudarte a resolver o a solucionar aquello en lo que no estás tan bien. ¿Sí? Entonces, uno también lo tiene que tomar como de ese lado, no como que son gentes malas, que lo único que quieren venir es arruinarnos la vida, no. Uno también tiene que ver cómo uno lo toma y todas estas situaciones son unas situaciones de aprendizaje enorme y de mejora, digamos. Así que... Sí que es verdad, Valeria. Lo que pasa, yo también he trabajado en calidad. El problema que hay es que también tienes una presión de arriba, de gerencia, que esté todo bien, que no haya errores, porque no se pueden permitir que se tumbe la ISO, porque Totalmente. la necesitan. Entonces tienes cierta presión. Y hay veces que no ves al auditor como una persona mala, pero sí que a mí me da respeto. Entonces, cada vez que viene... Yo me he enseñado, por ejemplo, a no dar más información de la que me ha pedido. O sea, como cuando me piden algo, sí, yo le entrego exactamente lo que me piden, pero no le voy a dar más información. ¿Sabes? Entonces hay que ir también un poco con pies de plomo cuando hay auditorías, porque también es lo que dices tú, está todo aparentemente bien, pero quizás nombres algo o sacas una documentación que no toca por lo que sea, y te meten en una conformidad y claro, tienes la presión de arriba. Una cosa son las auditorías internas. Las internas que puede venir un auditor también externo a hacerte una auditoría interna. Y ahí da igual una que 21, porque ahí va a ser mejora continua. Vale, aquí no he puesto el lote, la temperatura de esta nevera, tengo que revisar porque me da cada hora y media y tiene que ser cada hora, ciertos parámetros que tienes que, todos los indicadores correctos, pero hay veces que cuando tienes una auditoría que depende de la marca, en España, por ejemplo, es AENOR, es la más, pero hay muchas, ¿no? Pues claro, ahí tienes la gerencia de arriba que está apretando diciendo, tiene que estar todo perfecto, así que espero que te lo hayas currado. Sí, tal cual. Tal cual. Acá las auditorías, digamos, como más importantes son las de CLIA,
y las del CAP, del Colegio, digamos, de Patólogos Americanos, y el CLIA es algo también como de calidad de laboratorios. No me acuerdo ahora bien las siglas, a qué palabras corresponden, pero es eso, son los que acreditan los laboratorios. Digamos, no podés informar un resultado si no tenés un CLIA. ¿Sí? O sea, es así. Ajá. Y son fuertes, son fuertes. Uno después de que pasa y ya se terminó de soñar pesadillas de ese proceso, decís, bueno, ¿qué me sirvió? ¿Qué aprendí? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Que uno tiene que hacer esa bajada también. Pero son situaciones que son difíciles. Hay presiones por todos lados. Y bueno, es como una parte más que hace la profesión que elegimos, que la tenemos que pasar. ¿Qué va a ser? Elegimos Totalmente. esto. Totalmente. Bueno, Valeria, vamos a pasar a hablar un poco de educación y divulgación, que sé que también es un abanico tuyo. Entonces, Valeria, ¿qué consejos le darías a estudiantes, futuros estudiantes? Este podcast lo están escuchando muchos estudiantes y mucha gente joven que me está diciendo, ostras, estoy aprendiendo mucho de cosas que no están en los libros. ¿Qué consejo les darías a estudiantes que se están interesados en trabajar en genética forense o en un laboratorio de genética molecular? Bueno, que estudien, obviamente, algo relacionado y después que pongan manos a la obra, digamos. La teoría es súper importante y es muy linda, pero vos sabés que te va a gustar o no te va a gustar algo cuando lo empezás a hacer. Entonces, me parece que si tienen la posibilidad de hacer, pasantías, trabajos de campo o lo que fuera en un laboratorio o en una institución, no sé cómo se manejan en España, pero por ejemplo en Argentina nosotros teníamos en la universidad los que eran los trabajos de campo, y nosotros con el grupo fuimos los primeros que armamos, digamos, el laboratorio de genética pesquera, lo que fue en la universidad, que hacíamos todo lo que era genética de recursos pesqueros. Qué bueno. ¿Y qué analizabais allí? Teníamos una línea grande de langostinos, porque el langostino es el producto, de hecho fue mi tesis de maestría, todo el análisis de la variabilidad genética del langostino como herramienta para el manejo. El langostino es el principal producto de exportación de Argentina, entonces Buena, ¿eh? obviamente conocer toda la biología y entre eso la diversidad genética ayuda, digamos, al manejo de los stocks, sobre todo para no sobreexplotar stocks y hacer que se pierda diversidad genética y con esa diversidad que se pierda plasticidad ecológica, digamos, ¿no? Y con todo lo que eso implica. Qué buena, Valeria, me encanta, ¿eh? Qué respuesta más buena. Perdona, te dejo continuar. Todo terreno. Sí, sí, tú podías trabajar desde cualquier tipo de laboratorio. Te van a llamar de alguno de paleontología o algo. Y después la otra línea que también arrancamos y que ahora están desarrollando toda la parte genómica con un doctorado es de trucha arcoíris. En Santa Cruz hay un criadero y, bueno, la trucha y los salmónidos en general son especies exóticas que se trajeron hace como 100 años como recreación. Bueno, y ahora si bien tiene su ventaja como pesca deportiva, a nivel ecológico por ahí uno tiene que estudiar un poco más y tener más cuidado. Entonces por eso se están haciendo todos estos estudios. Así que bueno, de esa parte siempre incitábamos a los chicos que vengan a hacer los trabajos de campo, que no era como muy popular en su momento, pero sí pasaron muchos chicos y les gustó, y de hecho alumnos que ahora son doctorados, que están terminando el doctorado, que hicieron trabajos de campo, yo hice la maestría ahí, entonces tomar acción también va a definir, ¿sí? Porque, por ejemplo, los chicos que terminaron sus doctorados en el laboratorio, o sea, dentro del grupo, la ingeniería es una ingeniería en recursos naturales, renovables. Y los chicos entraron y les encantó. Y capaz que si no entraban al laboratorio o empezar a hacer algo relacionado, nunca iban a saber que les iba a gustar tanto y que podían desarrollar una carrera en función de eso. ¿Sí? Entonces, ya sea en biología molecular, en lo que sea. O sea, a mí me interesa la biología marina. Bueno, fíjate, anda, probá si te gusta, porque como siempre digo, la teoría es muy linda y un poco romántica, si se quiere, pero cuando vamos manos a la obra y sabemos fehacientemente si esto es lo que quiero hacer o lo que no. Exacto. Entonces mi consejo es acción, muchachos, acción. Serías muy buena tutora, ¿eh? Bueno, fui docente 12 años, fui docente universitario 12 años. Pues ojalá tú hubieses dado clase porque
Genial. Y Valeria, también como docente, ¿cómo explicas conceptos complejos, de genética en este caso, a personas que quizá no tengan una formación científica o simplemente la tienen o sea, están empezando? ¿Cómo lo haces? Ejemplos. No hay nada que no se pueda ejemplificar y no hay ejemplo que una persona no pueda entender. Entonces, para mí bajar la línea de conceptualidad, digamos, a un ejemplo claro, concreto, me parece que es lo que siempre me funcionó. De hecho, nosotros en el equipo de cátedra que teníamos, habíamos trabajado, digamos, en una forma de enseñanza diferente, disruptiva de lo que se venía, porque también hay una realidad de que hay muchos por ahí conceptos de genética que están mal aprendidos. Vamos a decir, por no decir mal enseñados, mal aprendidos. Y vienen es muy difícil cuando vos querés enseñar algo y decir, no, lo que vos sabes está mal, esto es así, por decirte, ¿no? Es muy difícil que esa persona cambie ese concepto que aprendió mal, de una, así. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, trabajábamos ese concepto que ellos por ahí tenían errado, le poníamos situaciones problemáticas para que vean por qué ese concepto que estaba errado no podían responder a esta pregunta y de ahí íbamos construyendo un nuevo conocimiento. Entonces llevaba tiempo, pero los chicos, digamos, salían entendiendo, por ejemplo, en lo que es genética mendeliana, por ejemplo, ¿no? Que parece algo tan simple, para mí, o algo básico, digamos, para los que estudian genética o biología, digamos, ¿no? En los conceptos biológicos, pero venían con conceptos muy, muy errados a la universidad. De hecho, también hemos hecho cursos de capacitación para docentes de secundaria, por ejemplo, ¿no? Para que puedan, digamos, empezar desde la raíz a que se vayan enseñando bien esos Desde la conceptos. secundaria. Qué buena, Valeria. Sí, sí. Y para rematar, te voy a preguntar, ¿cuál consideras que es el mito más común sobre genética que siempre se dice no, pues yo tengo el gen porque lo tiene mi abuelo, entonces yo también lo tengo y pasa de una generación? O sea, ¿qué consideras que es el mito más común de genética que te gustaría desmentir en este podcast? Bueno, hay muchos, pero hay uno de que yo lo escuchaba mucho en mis años como geneticista forense, era que conociendo el perfil de una persona los iban a poder clonar. ¿Me explicó? Es como ese miedo de que si yo doy mi información genética, después me van a clonar. ¿Viste? Y Madre bueno, mía. nada más alejado de la realidad. O incluso de que si yo doy mi información genética, después van a plantar evidencia con mi información genética. ¿Me explico? No es imposible, no te lo voy a negar. No te voy a decir, Claro. no, imposible que pase eso. Sí, imposible que a partir de esa información podamos clonarlo. No imposible que se pueda plantar evidencia, pero es muy difícil, digamos. No cualquier persona pueda replicar sintéticamente un perfil genético. Es No te así. digo que es imposible, pero no es una cosa que se pueda hacer Por lo tan menos hoy en fácil. día, en las herramientas que tenemos, aún no es factible. No, 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 no. Aún no es Así factible. que esos son como, no se puede, no es tan fácil clonar a una persona, así que no se Bueno, ya vimos preocupen. a Dolly, que no se parecía al progenitor, no se Claro. parecía en nada. Y eso ya hace casi 30 años. Bueno, tuve Así- muchos casos de esos, que venían a decir que no se parecía al progenitor, así que hacemos la afiliación. De esos hay Pues, muchos. Valeria, vamos terminando. Te he preparado una sorpresita ahora, Voy a ¿vale? ver. A ver, te he preparado una serie de preguntas rápidas Ujú. que te voy a preguntar así. Em, Son un poco divertidas, así que vamos a ello, ¿vale? Em, a ver, ¿gen o proteína favorita? Puch. Tenemos muchas, o sea, si te La puedo que decir, más. puedo decir la de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque yo soy talasémica, entonces Hostia, la tengo que querer. La tengo que querer. vaya. Así que la hemoglobina y el gen de la cadena beta, que es donde tengo Muy la bien, mutación. muy bien. ¿En PC tradicional o qPCR? Digital PCR. Oh,
¡Oh, Voy en zasca! estrato más, voy en estrato más. Estoy trabajando mucho con digital y cada vez me gusta más las utilidades que tiene. Me gusta mucho la digital. Muy bien, muy bien. ¿Qué te enamoró primero, la genética clínica o la genética forense? La genética clínica fue mi primer amor. De hecho, mi tesis la hice en el Hospital de Clínicas en Buenos Aires, en una enfermedad rara de porfirias, con el grupo de, de De estudios de porfiria. porfirias y porfirinas, así que mi primer amor fue la clínica. Después me fui para el forense y ahora volví a la clínica, así que Igual más adelante vuelves al forense, quién sabe. quién sabe, las vueltas que me está dando la vida, te digo, no sé dónde voy a terminar. A ver, un equipo de laboratorio sin el cual no podrías vivir. Termociclador. Muy bien. El hallazgo más sorprendente que te ha dado la genética. Él, El hallazgo más sorprendente que te ha dado la genética. en lo personal, Bueno, en lo personal o en lo laboral. bueno, nosotros encontramos en el laboratorio una variante que no estaba descripta, que caía por fuera, digamos, del rango de lectura y generaba complicaciones. Bueno, esa la encontramos, fuimos los primeros que la publicamos en el NIS, en la base de datos acá de Estados Unidos, y con ese me gané un premio para ir a Corea a presentar, así que ese es como personal mi descubrimiento más, Wow. que más valoro. Qué brutal. Sí. Joder, qué bien. Que es que últimamente traigo a los titanes de la genética. Todas las personas que traigo son No titanes. sé tanto, no sé si tanto. Ostras, madre mía. Valeria, ¿Sanger o NGS? Uf. Me voy a ir por Sanger. ¿Sabes ¿Sanger? por qué? ¿Sabes por ¿Por qué? qué? Creo que es Porque la primera persona que me dices. Dime, dime. qué fruta noble que es la secuenciación de Sanger. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay algo que no nos cierra, algo que no Ya, me cuadra en mi resultado, ¿yo qué hago? un Sanger. Mostrame la secuencia. Mostrame la secuencia y yo necesito ver base por base qué es lo que está pasando. Eso no me lo da ninguno, no me lo da el NGS. Muy buena, muy buena. Debatible lo sé, pero la secuenciación de Sanger, que vos decís así, viejita, viste, una tecnología que quizás algunos la puedan tachar de obsoleta, a mí me sigue resolviendo y hay algo que a mí no me cierra, mostrame la secuencia. Muy buena, Valeria. Muy buena. ¿Tu palabra favorita en biología molecular? Uf, ácido desoxirribonucleico. ¡Pam! Completo. No me lo resuman. A ver, si pudieras estudiar un marcador genético para Ujú. siempre, ¿cuál sería? Mm, y yo creo que los BRCA. Los BRCA del cáncer. Ujú. BRCA1 y BRCA2. Los estudiaría, sí. ¿Por qué? Eh, Más allá de que no sé si hay mucho más que se pueda seguir estudiando de lo que podamos ir aprendiendo, sí nos sigue dando muchísima información para el tratamiento y la prevención del cáncer de mama. Ya, Pero por eso, digamos, ¿no? No porque le pueda seguir sacando cosas, sino que yo lo voy a poder seguir utilizando por siempre como prevención. muy buena, Valeria. Y el último, ya te voy a dejar tranquila. ¿Qué prefieres? ¿Café de guardia o un mate en el laboratorio? Mate. Pero eso me toca mi orgullo argentino, ¿no? Mate, mate. Yo tomo las dos cosas, digamos, para sobrevivir. Para vivir en este mundo apocalíptico. Necesito ambas. Pero si tengo que elegir, no puedo, o sea, puedo vivir sin café, no puedo vivir sin mate. Madre mía. Así que, no, mate forever. Pues nada, Valeria, que sepas que ha sido un enorme placer haberte tenido una hora conversando con nosotros, con el podcast de Genética y Mente. Eres una mujer apasionante, o sea, te admiro muchísimo, me ha encantado la entrevista, me la escucharé yo mismo varias veces para aprender y espero que quizás en próximos capítulos o en próximos debates, porque la idea también es hacer algún debate donde haya varios genetistas enfrentados a otros genetistas para debatir ciertas cosas que están cambiando hoy en día en el mundo de la genética. Así que te invito a estar al día y en futuros episodios quizás llamarte y así poder entrevistarte otra vez.
Encantada, te agradezco a vos un montón por el espacio, un honor para mí que me consideren, digamos, porque, qué sé yo, porque sí, digamos, soy una más, digamos, que hace esto, así Bueno, que... eres una más, pero eres una más que mucho conocimiento que es genial, es genial. Bueno, gracias. Pues nada, Valeria, un saludo y seguimos en contacto. Igual.